Bueno, vamos a retomar, como habíamos comentado, ahora es el turno siguiendo hacia el sur de la precordillera sur, y para eso, bueno, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, el doctor José María Cortés, o más conocido como Pepe Cortés en el ambiente geológico. Para los que no lo conocen, para los más jóvenes, Pepe Cortés, bueno, también llegó a la neotectónica desde la geología regional. Él fue geólogo del Servicio Geológico, trabajó en muchos sectores, desde la Puna hasta la Patagonia, y también llegó a la neotectónica desde abajo de la columna estratigráfica, y dentro de la neotectónica hizo muchísimos aportes, describió estructuras neotectónicas en muchos sectores de nuestro país, fundamentalmente en la zona de Mendoza, describió el frente orogénico y fue el que desarrolló o adaptó el concepto de la precordillera de Mendoza, que conceptualizó como precordillera sur o precordillera austral, y que tiene algunos rasgos neotectónicos bastante característicos y propios de su evolución geológica, diferente a la de San Juan. Y Pepe está actualmente ya retirado y, digamos, está balanceando su pasión geológica con otros temas más humanísticos y más artísticos, pero sucumbió a la tentación de la invitación de poder despuntar el vicio y hablarnos de cosas que ha estado estudiando durante muchos años. Así que realmente también es un lujo que nos cuente de su experiencia y de cómo fue surgiendo todo este concepto de los rasgos neotectónicos de la precordillera sur. Así que, Pepe, te cedo el micrófono y nuevamente muchas gracias por sumarte acá a toda la gente que contribuye al curso con todo lo que ha trabajado y estudiado. Adelante. Ok, bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, ya, digamos, las publicaciones y los libros estaban empezando a tener una pequeña capa eólica que se iba acumulando y los tuve que desempolvar con mucho gusto. Así que, bueno, todo lo que voy a presentar acá es producto de un trabajo de muchos años realizado en el Laboratorio de Neotectónica de la Universidad de Buenos Aires, dependiendo del Instituto de IGEVA, en el cual han trabajado becarios, tesistas, mucha gente, y entre las cuales quiero nombrar a Mercedes Pacini, a Marcela Yamín, Carla Terrizano, Sabrina Facito, y Analía Casa. Bueno, no me puedo olvidar tampoco de Augusto Rapalini, que con él en los últimos años hicimos un intercambio multidisciplinario aportando observaciones geofísicas, especialmente de geoeléctrica, a la observación de las escarpas, lo que nos ha permitido ir un poquitito más en profundidad. Eso ha sido muy fructífero también. Bueno, yo acá puse rasgos neotectónicos de la precordillera sur porque preferí usar precordillera sur porque es la definición formal que hemos publicado, más que precordillera austral, y que ahora voy a pasar a comentarles. El contenido de la charla lo he dividido en tres partes. Una primera parte, justificar un poquitito estas subdivisiones de segundo orden en la precordillera, recalcando el concepto de unidad morfotectónica. Una segunda parte hablando de la estructura neotectónica en sí, y la tercera parte hablar un poco más de la deformación cuaternaria. Entonces empezamos con la primera parte referida a unidades. Cuando hablamos de precordillera, en realidad el término precordillera se utiliza como unidad fisiográfica, como unidad geológica, como unidad tectónica o como unidad morfotectónica. Y las implicancias de esos criterios
son distintas y pueden dar lugar a distintas subdivisiones. Si hablamos de unidad fisiográfica, bueno, nos estamos definiendo por las alturas, por la relación con otros cordones montañosos. Cuando hablamos de provincia geológica, estamos hablando de la evolución tectónica de la unidad, desde el Paleozoico hasta el presente. Es un concepto que le da unidad también a la precordillera. Como unidad tectónica nos referimos a su estilo estructural, y como unidad morfotectónica es algo bastante particular. Acá a la izquierda es un corte de subsuelo al sur del Flat Slab, a la altura de Tunuyán, donde vemos una estructura inicialmente extensional que ha sido reactivada durante la orogenia cenozoica, pero que evidentemente, debido a que estamos sobre el segmento de subducción normal, no ha logrado la suficiente severidad como para propagar esas estructuras y generar un relieve. Esta sería una unidad estructural, mientras que a la derecha tenemos una unidad morfoestructural o morfotectónica, donde los altos estructurales coinciden con altos topográficos. Bueno, una palabra sobre neotectónica, quiero decir que ya sea en su concepción de un tiempo fijo, como la de Slemos, donde hablamos de una que la neotectónica se refiere a una deformación post-miocena, como en la deformación, en la neotectónica definida a partir de los conceptos de Morner, donde se refiere al último ciclo de deformación tectónica, en gran medida toda la deformación cenozoica, tardío-cenozoica de la precordillera es neotectónica. Si bien comienza en el Mioceno, tenemos, y va migrando hacia el sur, hay un gran desarrollo de la deformación durante el Plioceno y el Cuaternario. Este tema de los criterios se puede ver muy bien cuando vemos algunos mapas de distintos autores en la porción sur de la precordillera, desde los iniciales trabajos de Ortiz y Zambrano, donde definían la precordillera oriental, central y occidental. Ellos veían que había diferencias en el sur y hablaron de precordillera mendocina. Las diferencias que veían eran de tipo estructural, porque el criterio esencialmente que usaron fue estructural. En trabajos posteriores, acá privaban el concepto de la provincia geológica, veían que toda la faja occidental, por ejemplo, tenía una continuidad de composición y representaban un mismo ambiente durante el Paleozoico, etc. Entonces propagaron hacia el sur, achicaron un poquitito la precordillera mendocina. Nosotros en el 2005 nos basamos en criterios morfotectónicos y sobre la base de ello redefinimos un poco la extensión, que no pasaba por la división política, evidentemente, penetrando en la provincia de San Juan. Lo mismo pasa en la precordillera norte. En la precordillera norte se ha prolongado la precordillera occidental hacia La Rioja, ¿no? Nosotros en posteriores trabajos del 2014 hicimos unas presentaciones donde veíamos con criterios morfotectónicos una división de la precordillera en 3 segmentos o dominios morfotectónicos, una precordillera norte, una parte centro y una parte sur que llamamos precordillera sur. Para realizar este análisis morfotectónico y arribar a las conclusiones de las divisiones de unidades, hay que recordar que la morfotectónica se presenta en unidades de distinto orden de magnitud. Por ejemplo, la precordillera la podemos considerar como una unidad de primer orden, acá en verde. La precordillera sur sería una unidad de segundo orden. En porciones de esta precordillera sur podrían ser unidades de tercer orden, como acá estábamos viendo un cinturón que caracteriza la parte norte de la precordillera sur, y este cinturón a su vez tiene una serie de bloques y de presiones tectónicas que podemos considerar unidades de cuarto orden, incluso podemos hablar de unidades de quinto orden. Pero basándonos en estas unidades de cuarto orden, podemos ver su homogeneidad, su distribución en el espacio, y para ello tomamos, por ejemplo, en unidades de cuarto orden es como un cordón montañoso controlado por una falla, una unidad morfotectónica, tomamos en cuenta la divisoria de aguas. Y la divisoria de aguas es un rasgo lineal que puede medirse su longitud, su orientación, lo mismo que las depresiones tectónicas, en las cuales podemos medir las superficies,
y la extensión de su eje principal. Sobre la base de esos criterios, mapeamos 265 unidades morfotectónicas en precordillera y vemos acá en el primer mapita las depresiones tectónicas. Y ya nomás allí, mapeando las depresiones, uno ve grandes diferencias entre la parte central, con depresiones subparalelas, bastante extensas, y una relativa ausencia de depresiones en la parte norte y en la parte sur. Tomamos en cuenta en celeste las depresiones endorreicas y descartamos las exorreicas. Lo mismo si mapeamos los altos estructurales, los rasgos morfotectónicos positivos, que también vemos que hay una parte central donde son más o menos coincidentes en sus orientaciones con las cuencas, pero en la parte sur son mucho más pequeños, varía su orientación, lo mismo en la parte sur, es decir, hay un diseño, digamos, morfotectónico bastante distinto. Cuando combinamos esos datos, es dable observar un dominio morfotectónico norte, digamos en gran medida desarrollado en la provincia de La Rioja, un dominio morfotectónico centro y un dominio morfotectónico sur. Nosotros hemos medido y hemos procesado estas informaciones cuantitativamente. No las voy a dar acá, simplemente voy a dar una tabla donde concentré algunos de los parámetros, pero está muy claro que, y donde comparo la precordillera sur con la precordillera sur, el dominio centro y el dominio sur. La superficie es bastante distinta, como ven acá, ocupa el 17% de la precordillera sur, lo mismo que la precordillera norte, es bastante más pequeña. Y si tomamos la frecuencia de rasgos longitudinales, vemos que estos rasgos dentro del dominio representan el 50%, mientras que en el dominio centro son el 80%. Los rasgos oblicuos en el dominio centro son de un 20%, mientras que son mucho más abundantes, de un 50% en la precordillera sur. En las primeras, por ejemplo, los primeros intervalos de frecuencia, el primer azimut, digamos, de 10 grados, marca que en ambos son longitudinales los cordones montañosos. Pero si tomamos la segunda dirección más frecuente, vemos que en precordillera sur ya empiezan a predominar los rasgos oblicuos. Lo mismo en la longitud media de los cordones, es bastante mayor, 18 kilómetros versus la longitud media de 10 kilómetros en el sur. Si hacemos lo mismo con las depresiones tectónicas, vamos a tener exactamente lo mismo. No quiero detenerme demasiado, pero son mucho más pequeñas, predominan las direcciones oblicuas, incluso hay un factor de la opticidad que hace que, digamos que no está volcado acá, pero que hace que las tengan una tendencia a ser más circulares y menos elípticas. De manera que una serie de rasgos cuantitativos y cualitativos justifican una subdivisión morfotectónica en una precordillera sur. Bueno, vamos a ver ahora los rasgos neotectónicos de la precordillera sur. Cuando hablamos de neotectónica, y esto es por mi formación estructural y, digamos, más que nada regional, estratigráfica, vemos que es importante la paleotectónica, o sea, no están desligadas, los opuestos no están desligados. La neotectónica y la paleotectónica están vinculadas. En particular nos interesa para la neotectónica los rasgos paleotectónicos como anisotropías mecánicas que van a conducir, van a controlar, van a orientar la deformación cenozoica neotectónica. Vistos así, estos rasgos paleotectónicos van a generar y van a controlar de alguna manera el diseño, o pueden influir en el diseño morfotectónico y por supuesto también en la estructura y estilo estructural. De manera que vamos a hacer referencia en la precordillera sur a algunos rasgos paleotectónicos y ver un poquitito la estructura neotectónica. Acá tenemos la subdivisión de la precordillera que habíamos dicho, y si vemos globalmente algunos de los principales rasgos morfotectónicos, vemos una zona de sutura en su borde occidental que ha controlado justamente la construcción de esa y localización de ese cinturón corrido dentro del dominio pampeano de subducción subhorizontal. Esta es la zona de sutura entre los terrenos, esta es una sutura paleozoica, devónica, entre los terrenos de Chileña y Cuyaña. Lo mismo
con lineamientos y megaestructuras como el Valle Fértil o el Viento del Toro, que son oblicuos y que, por ejemplo, fíjense ustedes que en la parte norte penetra directamente como una zona de indentación dentro de la precordillera, delimitando curvaturas importantes en la precordillera norte. Si vemos las cuencas triásicas, acá marcada la cuenca de Chigualasto Villa Unión y la cuenca cuyana en el sur, en rosado, vemos que penetran, siendo controladas, como ya marcara Ramos, por las zonas, digamos, estas estructuras extensionales de alguna manera se construyen sobre elementos paleotectónicos, como las zonas de sutura o lineamientos importantes. De manera que estamos viendo que, digamos, hay una coincidencia entre estas anomalías, por decir así, o características propias de la morfotectónicas de la precordillera norte y la precordillera sur, con la presencia de rasgos paleotectónicos en general oblicuos, tanto de deformaciones de tipo, bueno, ahora vamos a ver, deformaciones paleotectónicas paleozoicas como triásicas. Justamente, bueno, este es un mapa geológico de la precordillera sur, y vemos que la deformación neotectónica ha trabajado sobre reactivando estructuras paleotectónicas paleozoicas, preferentemente oblicuas, tanto sanrafaélicas como estructuras más antiguas, chánicas, y también ha actuado la neotectónica, la deformación neotectónica, produciendo la inversión en distinto grado de cuencas extensionales, particularmente migrábenes triásicos. Vamos a ver unos ejemplos de esas estructuras. En las estructuras oblicuas, bueno, hay un cinturón en la precordillera sur muy importante que llamamos cinturón Barrera Las Peñas, al cual nos vamos a estar refiriendo, pero hay otros cinturones o deformados, digamos, zonas de deformación o fajas de deformación, esencialmente cenozoicas, pero que tienen una herencia antigua. En este caso, al sur de la precordillera está delimitada, está bordeada, y coincide con una faja que llamamos faja Río Mendoza-Tunuyán, y incluso en el piedemonte de la precordillera frontal mucho más al sur, estas mismas zonas de deformación se manifiestan controlando la deformación en el piedemonte, la deformación terciaria y particularmente la deformación cuaternaria. Ahí tenemos un muy buen ejemplo de una deformación en la parte central de la precordillera sur, en el cordón del Cerro Redondo, donde vemos una serie de fajas, esencialmente está constituida por todas las rastras que vemos acá, son rocas devónicas del grupo Ciénaga del Médico, pero hay intrusiones andesíticas y básicas neógenas, miocenas. Bueno, acá lo que vemos son rocas ofiolíticas, rocas de fondo oceánico, rocas duras, afectadas por una cizalla, una flexión importante, con budinage, muy desarrollado, clivaje, etc. Y acompañado por una serie de estructuras oblicuas también que deforman las capas devónicas, mediante una deformación frágil dúctil, con arrastres, etc. Esta estructura oblicua bien desarrollada presenta reactivaciones durante el Cenozoico. Y si vemos, por ejemplo, acá la intrusión de este cuerpo intrusivo, tiene un desplazamiento mucho menor que el que tienen las unidades devónicas. Es decir, que ya cuando se intruyeron los cuerpos ya estaban estas fallas oblicuas deformando el Paleozoico. Podían ser estructuras sanrafaélicas o más antiguas. Con respecto a los grábenes triásicos, ya Cocogián había notado los depocentros, depocentro de las Peñas y el depocentro, no me acuerdo cómo lo llama, pero creo que es el Paramillos. Nosotros con el mapeo, acá es muy esquemático, encontramos las fallas normales, es decir, y vemos un pasaje de fallas inversas a fallas normales, es decir, una reactivación que no fue completa, pasando por un punto nulo, y la preservación de estructuras normales bastante bien desarrolladas, que se puede modelizar como un hemigrama tipo Rosendahl, que se complementaría con un hemigrama acá más al norte de las Peñas. Tanto las fases sedimentarias como las inclinaciones condicen con este modelo.
acá anoté para que se visualice el fenómeno de la reactivación, que incluso estas estructuras normales se puede ya decir que coinciden en dirección con estas estructuras acá estudiadas por Kay inicialmente, que son estructuras pérmicas, estructuras más antiguas paleozoicas. Es decir, que la extensión que estudiamos acá con Japas, que es una extensión de tipo noreste-suroeste, reactivó particularmente esta rama y reactivando, digamos, generó un fallamiento normal en estas ramas, reactivando estructuras aún más antiguas durante el Triásico, ¿no? Se ven numerosas estas fallas que no han logrado una inversión, fallas normales en agua de la Zorra, fallas normales acá de tipo dominó, o fallas en grábenes más simétricos. Si vemos, digamos, la cuenca podemos decir que ha sido parcialmente invertida, pero en este tramo, en este migraben Paramillos, no logró una inversión, digamos, importante, y puede ser cortada, y de hecho es cortada por algunas estructuras cenozoicas que cortan las estructuras triásicas. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de eso. Tenemos un fallamiento normal, con desplazamiento normal de las capas, esto es en el Triásico, de más ángulo, y es cortada por fallas cenozoicas, fallas de tipo inverso, en este caso de bajo ángulo, ¿no? Bueno, cuando miramos la estructura, además de la paleotectónica, vemos la estructura y, digamos, traducimos el mapa en un mapa estructural, vemos que las fallas y los pliegues en general no tienen una distribución homogénea. Vemos acá todo un dominio norte con estructuras oblicuas que forman una faja de deformación. Después un dominio sur, ya esto es frente a Mendoza, es una montaña bastante alta, se puede llamar un bloque imbricado de fallas con corrimientos de orientación noreste. Y después una zona intermedia donde aparecen estos semigrábenes y estas fajas oblicuas de deformación, o zonas oblicuas o fallas oblicuas reactivadas que forman un dominio, diríamos, intermedio. Eso nos permitió a la precordillera sur dividirla en tres, serían unidades morfotectónicas del tercer orden, un cinturón que llamamos cinturón barrial Las Peñas, de gran dimensión, importante, estructura que vemos que coincide en gran medida, acá hemos trazado digamos, lo que es la extensión de los afloramientos de la cuenca cuyana, coincide digamos, en gran medida con la parte norte, la rama norte de esta cuenca, el dominio intermedio y un dominio sur. El sector norte son una serie de bloques escalonados. Vemos acá, en cuanto a la estratigrafía, en verde, esencialmente está levantando, esta faja está levantando estructuras paleozoicas, pero también señalamos la presencia en violeta de afloramientos triásicos, que acá evidentemente están absolutamente desmembrados. La severidad acá de la deformación fue muy grande y desconectó, y se hace muy difícil poder reconstruir las estructuras extensionales. Señala el detalle de la presencia de depósitos terciarios en los extremos del bloque barrial y en el extremo del bloque Las Peñas. Bueno, señalo también que hay una serie de fallas inversas que bordean estos bloques. Si hacemos un esquema, para simplificar, de estas, podemos distinguir al menos 5 grandes bloques. Este es el bloque barrial, Ancilta o Naranjo, Peñasco, Santa Clara y Las Peñas, y vemos que se trata de una faja oblicua, más o menos tiene unos 150 grados en dirección noroeste-sureste, coincide, como decía, con la rama norte de la cuenca cuyana, es decir, estamos hablando de un cierto control estructural. Los bloques fallados y las depresiones tectónicas acá en clarito se encuentran escalonadas. Es un diseño en echelón bastante claro. Y notamos también la oblicuidad de las estructuras que los limitan los bloques respecto de la dirección de la faja. Además, estas estructuras inversas laterales se combinan con una deformación por desplazamiento de rumbo, tanto en pliegues como en fallas,
que penetra, digamos, en general los bloques y limita al mismo tiempo los bloques. De manera que es una deformación claramente transpresiva. En el sector medio, bueno, como decía, es la zona de las inversiones. En general son bloques cortos, delimitados por fallas inversas. Perdón, delimitados por fallas de rumbo, oblicuas de dirección noroeste-sureste. Y el bloque sur, como decía, es una zona imbricada. Hay corrimientos y fallas de alto ángulo, hay inversión tectónica de fallas extensionales, y hay una doble divergencia hacia el este, inclinan al sureste, en el sector sureste tienen divergencia hacia el sureste, y en el sector noroeste tienen divergencia al noroeste. Es decir, son dominios tanto estructurales como morfotectónicos muy distintos. Quisiera, digamos, bueno, acá tenemos la precordillera azul con su cinturón barrial Las Peñas en el norte, y esta otra parte que incluye los dominios centro y sur, y hacia el sur esta otra faja que delimita y ya no forma parte de la precordillera, sino que se mete dentro de lo que son las serrilladas pedemontanas mendocinas. En esta precordillera sur podemos, digamos, hacer una conclusión acerca de la deformación tectónica, que ha seguido un diseño de tipo thick skinhead, de piel gruesa, que consiste esencialmente en la reactivación de los hemigrábenes triásicos y de estructuras oblicuas paleozoicas. Me refiero que consiste en, digamos, en la influencia de la paleotectónica en esta deformación thick skinhead, y la existencia de una cinemática esencialmente transpresiva, con, como decía, fallas de desplazamiento de rumbo lateral izquierdo en las de rumbo noroeste, y que, digamos, se combinan con estos corrimientos y fallas longitudinales. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la última parte, que es la tectónica cuaternaria, la precordillera sur. Nosotros hemos hecho en este mapa, este es el mapa de la precordillera, y otras unidades como las serrilladas pedemontanas, el bloque San Rafael, cordillera frontal, y acá en precordillera hemos marcado las estructuras principales, estructuras terciarias neotectónicas, longitudinales en general, y vemos en rojo las reactivaciones y las evidencias de deformación cuaternaria. En azul son evidencias indirectas, no directas, de deformación cuaternaria. Pero las rojas, si miramos las reactivaciones rojas, las fallas cuaternarias en color rojo, vemos que hay en cuanto a su distribución, se concentran principalmente en el borde oriental, en el frente de deformación oriental, digamos, siguiendo un modelo de ruptura hacia adelante de la deformación, digamos, siguiendo toda la faja esta, digamos, el límite orogénico, digamos, del orógeno, digamos, ¿no? Incluso trasciende esta concentración alta de deformación cuaternaria el ámbito de la precordillera y penetra también las serrilladas pedemontanas, en el anticlinal Barrancas y otras evidencias, que en realidad incluso hay bastante pocos estudios de toda la zona adyacente a estas barrancas que hemos visto tienen importante deformación. En cuanto al interior de la precordillera, en la zona centro, más bien trabaja reactivando esas fallas longitudinales en segmentos. Hay segmentos de distintas fallas, a excepción de la falla del Tigre, que es una deformación bastante más extensa y particular, que vemos acá marcada. En la precordillera sur, además de este frente, vemos que la deformación, acá marcada con líneas rojas, se concentra preferentemente en esta zona de deformación oblicua barrial Las Peñas. Hay unas pocas deformaciones menores en el Valle de Uspallata, pero la deformación más significativa se concentra en esta zona de cizalla. Acá hemos mapeado con más detalle estas estructuras, y vemos en rojo las deformaciones cuaternarias. En primer lugar, vemos que se trata de reactivaciones en las fallas que delimitan los bloques, reactivaciones, algunas inferidas y otras muy marcadas, de cada uno de los bloques, reactivaciones longitudinales de los bloques.
Si tomamos en cuenta la propagación de esas estructuras, vemos que en general esas estructuras se van ampliando y van propagándose por una parte hacia el frente, porque lo hemos visto acá en el barrio de Las Peñas, en perfiles sísmicos, splates frontales que van trabajando en el subsuelo, pero en superficie se puede ver que hay una propagación lateral de la línea de terminación de las fallas y se propagan en general hacia las cuencas estas adyacentes. Acá en la falla, digamos, bordeando el cordón del Naranjo, hacia el norte y hacia el sur, propagaciones. Incluso acá en los cordones estos, en los bloques Peñasco y Santa Clara, se propagan hacia el sur con curvaturas y metiéndose ya en la precordillera, en el dominio centro de la precordillera sur. Y por supuesto, en todo el frente de formación de la Sierra de las Peñas, hay propagaciones muy importantes hacia el sur. Bueno, las evidencias que tenemos es que la deformación cuaternaria ha contribuido bastante a la generación de relieve. Lo vamos a ver más adelante, que ha producido levantamientos y ascensos importantes en los bloques barrial, y también lo hemos visto en todo el bloque de las Peñas, particularmente al este de lo que es la falla esta de las higueras. Toda esta porción ha sido levantada durante el cuaternario y con una deformación que se propaga todavía más aún como fallas ciegas en el piedemonte. Bueno, incluso también tenemos una deformación con hundimiento tectónico que vamos a ver durante el cuaternario en estas curvaturas. El registro sísmico instrumental, al que acá marqué en puntos negros, tomado del Servicio Geológico de Estados Unidos, en superficie, los epicentros vemos también que tienen una distribución que no es muy homogénea, sino que se concentran particularmente en los extremos sur, en el bloque de las Peñas. Hay algunos epicentros por allí distribuidos, pero también hay bastantes epicentros en la zona del bloque barrial, particularmente en la porción sur que se está propagando. Y también en esta zona de barrial Las Peñas, esta faja de deformación, vemos que incluso han ocurrido algunos sismos acá en Estrella, importantes, entre los cuales incluimos sismos destructivos, como el de 1861 que destruyó la ciudad de Mendoza, y otros sismos en el 17 y en el 1903. O sea que, digamos, el mapeo nos habla de una gran concentración de deformación neotectónica que contrasta con, digamos, con la deformación que se puede ver en el resto de la precordillera sur. Vamos a hablar un poquitito del bloque barrial, que hay bastante información, y vamos a dar otros ejemplos en la zona sur de los bloques Peñasco y Santa Clara, con estas deformaciones, y vamos a dejar, digamos, a Carlos, que va a hablar en profundidad de la deformación que presenta esta zona de cizalla en la zona de las Peñas, que es muy interesante. Bueno, igualmente interesante, aunque no tan espectacular como en las Peñas, es la formación que se presenta en el bloque barrial. Aquí podemos ver, digamos, este bloque es un bloque rotado a lo largo de una falla frontal, que es la falla barrial, muy claramente visible, y un backtrash asociado a esta falla, que es la falla ciénaga del medio. Una falla antitética y a la falla principal. El bloque en sí conserva en sus extremos norte y particularmente en sus extremos sur depósitos cuaternarios ascendidos en altura. Si vemos la propagación de esta falla corta abanicos aluviales, el ápice de abanicos aluviales, y además asciende en altura distintos depósitos cuaternarios. Si vemos hacia el norte, en general, la propagación no es muy espectacular, si bien hemos encontrado escarpas, digamos, ¿no? Con bajo relieve relativo, alguna reactivación del drenaje, y lo que sería digamos, un alto estructural en subsuelo inferido, pero digamos que de alguna manera podría ser la continuación del bloque barrial, pero es muy pobre la deformación. En cambio,
la propagación hacia el sur de esta falla barrial es bastante importante. La deformación esta penetra en lo que llamamos la pampa de los burros y se propaga a lo largo de un dorso. Principalmente lo que se reactiva es el frente montañoso, que genera un dorso estructural importante, con asociación de deformación cuaternaria, y hacia el sur comienza a interferirse con fallas oblicuas como las que habíamos visto en Cerro Redondo. Esta zona de cizalla oblicua genera, como vemos acá en esta imagen, una serie de anticlinares escalonados que nos están hablando de un fenómeno de transcurrencia de tipo lateral izquierdo asociada al bloque. El bloque en sí, además de esta deformación de fallamiento inverso, digamos longitudinal, está asociada con una importante deformación de desplazamiento de rumbo. Por eso, ya nomás viendo la deformación de este bloque, uno puede inferir la cinemática transpresiva. Acá trabajaron en este bloque, trabajaron Marcela Yamín y Carla Terrizano con gran éxito. Acá tenemos una imagen de este bloque. Ven que es como un escalón, en realidad un escalón de mucha menor altura, comparado con el gran bloque de la Sierra de Ancilta. Porque es un escalón que en realidad es un escalón bastante nuevo, que conserva depósitos cuaternarios en sus extremos y que se hunde progresivamente hacia el sur, sepultado ya por la deformación de los abanicos aluviales de la Sierra de Ancilta, pero cuyo crecimiento, el crecimiento de este bloque, en realidad comienza a deformar esos abanicos aluviales. Con respecto a la propagación, acá hay un trabajo que se realizó, realizamos con Terrizano y posteriormente en otras publicaciones. Es muy interesante, estudiamos un poquitito acá todo el drenaje y la deformación cuaternaria de esta zona de propagación hacia el sur del bloque barrial. Lo primero que se puede detectar acá en gris oscuro son altos geomórficos, que son altos, o altos topográficos, que son altos controlados por estructuras, porque son altos que coinciden con pliegues o con asociaciones de pliegues en el cuaternario pedemontano de la Sierra de Ancilta. Si uno mira estos altos estructurales, aparentemente están como disociados o, digamos, aislados. Pero hay un concepto muy interesante, que es que un sistema de fallas o un sistema deformado puede tener estructuras que están conectadas, conectadas en superficie o conectadas en el subsuelo, y esas estructuras, todo el sistema puede considerarse como un sistema de ligazón fuerte, ¿no? En cambio, hay sistemas donde las fallas no tienen una ligazón dura o fuerte, no están interconectadas, pero la distinta cinemática que va actuando en cada una de las fallas y las diferencias que se presentan en ellas son absorbidas por la zona o las porciones, digamos, rocosas que quedan entre ambas fallas, mediante distorsiones y deformaciones o más severas o más suaves. Esa es un tipo de ligazón. Esas deformaciones que se encuentran entre las dos fallas representan una ligazón, pero son una ligazón de tipo débil. Si nosotros estos altos estructurales que representan las principales estructuras, altos topográficos, miramos el drenaje, hacemos un análisis del drenaje y marcamos todo tipo de anomalías acá en blanco, anomalías de drenaje vinculadas a la deformación cuaternaria. Las hay de distinto tipo, hemos mapeado drenajes asimétricos, porque en este caso el cuaternario directamente está, digamos, empujado por el ascenso del bloque, está flexionado, y bueno, distintos tipos de anomalías, de drenaje desviado, patrones de sinuosidad que cambian, incisiones anómalas, distintos tipos de estudios. Cuando las vemos, estas anomalías, y las, digamos, encerramos en áreas de color gris claro, vemos que lo que hacen es interconectar todos estos altos estructurales. De manera que podemos decir realmente que esta es una zona de un sistema de deformación de tipo
de ligazón débil, aún de ligazón débil. Y conforman, realmente uno lo puede visualizar como un bloque, el bloque barral que está creciendo en el subsuelo, ¿no? Y está produciendo estas deformaciones. Esta deformación luego se interfiere con deformaciones, como decíamos, oblicuas del Cerro Redondo, y en general muchos de estos bloques son escalonados, así que es una deformación de tipo transpresivo. Acá los perfiles geoeléctricos transversales nos demuestran que en general tenemos un basamento bastante cercano que está influyendo en esta deformación. Bueno, en trabajos recientes, con participación de gente del laboratorio del IDEAN y del laboratorio y del Instituto del IGEVA nuestro, Moravito y otros realizaron unos estudios digamos, dataron los distintos abanicos mediante nucleidos homogénicos con berilio 10 y obtuvieron medidas bastante precisas de los ascensos y de las edades. Ellos han medido un ascenso máximo de 179 metros en el cuaternario y un ascenso mínimo de 98 metros. Lo han hecho acá, particularmente este arroyo que, digamos, que corta la totalidad del bloque barrial, es el arroyo Cabeceras, es muy importante porque brinda mucha información. Los tres generaciones de abanicos también destacados, ya sea en la tesis ya primitiva en la tesis incluso que, bueno, en la tesis de Marcela Yamín y en la tesis de Carla Terrizano, estos abanicos fueron también datados con edades de exposición de esos abanicos de entre 134 y 169 para el más viejo, 61 a 86 para el intermedio y 22 a 24 mil años para los más jóvenes. Es decir, todas deformaciones del Pleistoceno superior, digamos así, ¿no? Y los cálculos en base a los desplazamientos y las edades nos están dando una velocidad de desplazamiento o deslizamiento de fallas de 1.31 milímetros por año. Esto es un dato importante porque son deformaciones que se pueden considerar de moderadas a alta velocidad de desplazamiento, compatibles con incluso las deformaciones que se pueden ver, aunque un poco menores, en el frente estructural de las peñas. Bueno, además de esta deformación pleistoceno, cuando hemos trabajado acá en el arroyo Cabeceras, hemos encontrado exclusivamente en el bloque alto de esta falla, la conservación de depósitos de endicamiento, depósitos finos con materia carbonosa, depósitos lacustres y fluvio lacustres. Están muy bien desarrollados, como acá como formación Casleo, en la zona del arroyo de Cabeceras, pero encontramos algunos remanentes en algunos arroyos más pequeños, más al sur. Las dataciones de estos depósitos, por lo menos la más antigua que tenemos, muy cercana a la base, es de 8.100 años. Creo que era 8.000, sí, 8.100 años. Hasta 5.100 años digamos, de edad en las secciones intermedias. Es curioso que en la zona, esta es la Quebrada Dolores, acá también encontramos estos depósitos de endicamiento, que tienen edades mucho más jóvenes, no representan la base, pero en un nivel bastante inferior, tenemos edades de 800 años antes del presente. Estos depósitos de endicamiento que están, digamos, indicando los ascensos de la falla, también se pueden ver como expresiones geomórficas en terrazas, por ejemplo, en las terrazas que se encuentran en los laterales del Valle de las Cabeceras, se ven distintos tipos de terrazas de erosión a distintas alturas que están hablando de una intermitencia de los ascensos de esta falla, que terminaron levantando en el tope de esta sierra el Q1, es decir, el depósito cuaternario más antiguo. También se puede expresar como valles
colgados, valles que han sufrido posteriores ascensos y no han logrado penetrar, digamos, y restablecer la conexión con el nivel de base. Es decir, que tenemos evidencia de deformación del Pleistoceno superior y de deformación del Holoceno. Quisiera pasar ahora entonces a estas fallas, otras fallas para terminar, las fallas que bordean los cordones de San Bartolo y contiguas a la falla de San Alberto, pero en cordones más, perdón, de la falla de Las Peñas, pero más al oeste, están acá ubicadas, y son fallas, digamos, que tienen un diseño, digamos, nor-noreste, pero que presentan fuertes curvaturas hacia el sur. Cuando vamos a ver esas curvaturas, nos encontramos con depresiones tectónicas, digamos, tipo Emigraven, por ejemplo, en este caso, la depresión Vizcacheras. Es muy importante porque es un Emigraven bastante asimétrico, si bien acá se puede inferir algún tipo de falla. La falla más importante, cuaternaria, está cortando acá y delimitando estos bloques. El esquema es que, digamos, la segmentación de este cordón, que es el cordón San Bartolo, drena hacia el este y fue chocando, digamos, contra estas barreras de la falla que se iba activando y la podía atravesar, dejando terrazas de erosión, pero muchas veces desviándose a un nivel de base más importante en ríos que la cortan. La presencia de terrazas en distintos niveles, incluso algunas terrazas y algunos valles colgados bastante importantes, revela también una intermitencia de la deformación que generó esta falla. Esta es una falla que se está expuesta, muy bien expuesta, y es una falla normal. Acá hemos intentado, hemos colectado datos de bloques para hacer dataciones de nucleidos y que no están disponibles todavía esos datos, pero se puede predecir que es una sucesión de deformación intermitente, digamos, por reactivación de esta falla, la falla Cerro Manantial. Hicimos dataciones de termoluminiscencia hace unos años en depósitos que están plegados por esta falla, depósitos de endicamiento, y han dado edades holocenas, 2190, 1320 años, lo cual evidencia que, digamos, la intermitencia de la falla durante incluso el Holoceno. Esta falla, los depósitos de endicamiento están representando justamente la obturación y la actividad previa de la falla, y por otro lado, estos depósitos están flexionados, es decir, reactivaciones posteriores. Es decir, son movimientos holocenos bastante jóvenes, digamos así, en el interior del bloque del cinturón barrial Las Peñas. En otra de las curvaturas acá, ya habiendo visto esta falla normal, estas curvaturas fueron estudiadas en la tesis de Mercedes Pacini, y se expresa en esta pampa, en la pampa seca se llama, la depresión de la pampa seca, y hay numerosas escarpas en esta rama, lo que llamamos un segmento San Bartolo, y numerosas escarpas, pero que acá las tenemos mapeadas, pero de las cuales desconocíamos su cinemática, es decir, no sabemos si eran fallas inversas o fallas normales. Presumíamos su carácter normal sobre la base de estas observaciones, pero no lo habíamos verificado, pero hicimos geoeléctrica y acá se puede ver claramente una sección de alta conductividad que inclina al oeste, sugiriendo entonces que esta deformación es al igual que la zona de Vizcachera, es una deformación trastensiva, vinculadas a las curvaturas divergentes, asociadas a una cierta componente de desplazamiento de rumbo lateral de las fallas longitudinales, de acuerdo a los vectores de convergencia de placas a la dirección de acortamiento este-noreste o este-suroeste.
Bueno, yo quisiera dar algunas conclusiones básicas generales, 2 o 3 conclusiones básicas generales sobre la deformación cuaternaria en la precordillera sur. Quiero señalar que en la precordillera sur, la deformación cuaternaria se concentra tanto en el frente de formación oriental como en el interior precordillerano a lo largo de esta zona de Barrial Las Peñas, como lo hemos visto. O sea, la deformación penetra en forma continua hacia la zona de Barrial, hacia el interior y el borde occidental de la precordillera. En la zona de cizalla oblicua y transpresiva sinistral Barrial Las Peñas, la reactivación cuaternaria de fallas evidencia una propagación frontal y lateral hacia las cuencas escalonadas adyacentes, lo que entonces está mostrando una tendencia al ensanchamiento de esa faja durante la deformación cuaternaria. Por otra parte, la deformación cuaternaria de la zona de cizalla Barrial Las Peñas muestra evidencias de una importante deformación activa en sus extremos noroeste y sureste, es decir, el bloque barrial y en el bloque Las Peñas, en la zona de Las Peñas, en consonancia también con el registro instrumental que sugiere un desarrollo morfotectónico en esas direcciones, o sea, un crecimiento longitudinal a lo largo de esa falla. Bueno, por último, solamente una reflexión, digamos, creo que esta charla demuestra la importancia de las consideraciones regionales en la deformación neotectónica. La neotectónica es una hermosa especialidad dentro de la geología y que involucra distintos tiempos, distintas escalas de tiempo, y da para hacer trabajos de detalle como trabajos regionales. Pero quiero señalar la importancia de una visión global, general, de la deformación regional, que a veces se pierde cuando uno se mete en un trabajo detallado, pero que es importante tenerla en cuenta y no perderla. Yo vengo de la escuela del mapeo geológico y considero que ese mapeo geológico estructural o estratigráfico incluso es importante para la comprensión de los factores locales. Bueno, me despido con una acuarela que representa, digamos, un paisaje de la cordillera frontal y que demuestra que es difícil desprenderse de la geología, incluso en tiempos post jubilación, o no post jubilación, bueno, sí, en tiempos de las etapas iniciales de la jubilación al menos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Pepe. Realmente muy buena tu presentación. Conceptualmente también muy importante, además de clara, porque bueno, has mostrado que en realidad todo el acortamiento neotectónico precordillerano encuentra una argamasa que es la corteza con todas sus heterogeneidades previas, con la paleotectónica, como vos decís, y comprime y después sale lo que había, ¿no? Entonces vemos ayer lo que presentó Laura Peruca, son estilos estructurales muy distintos a lo que vos presentaste hoy, pese a que el acortamiento no varía significativamente. Y bueno, también creo que es muy importante el aporte de lo que ustedes hicieron antes y de este último trabajo de García Moravito para mostrar que también pasan cosas más génico y que obviamente hay que poner en valor, ¿no? Son los aportes de la neotectónica a los modelos del mountain building. Así que muy bueno, muy claro, y yo no sé si hay gente que tiene preguntas, pero realmente ha sido un aporte muy interesante a lo que venimos viendo. No sé, gente, si a través del chat o a través de alguna manito levantada alguien tiene alguna pregunta. Víctor García, adelante. Hola, Hola, José, Víctor. ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un placer escuchar tu charla, la verdad, muy didáctica como siempre. Y más que nada quería hablar para agradecerte porque vos fuiste mi mentor de la neotectónica en la Universidad de Buenos Aires y mucho de lo que vos me enseñaste lo aplico todos los días. Así que, por un lado, ese agradecimiento y por otro lado, también unas preguntas. Porque vos mostraste muy bien el tema de esta faja oblicua de la precordillera sur,
¿Y cómo se continúa en las serrilladas pedemontanas, no? Es como que básicamente es la cuenca cuyana que se está reactivando. Nada más que el nivel de inversión en las serrilladas pedemontanas no es tanto como en la precordillera sur. Exacto. Seguramente parcialmente controlado por la flat slab, ¿no? O sea, tenemos el flat slab justamente que está limitando ahí al sur del río Mendoza, ¿no? Entonces, no sé, tu Exacto. opinión. eh, las serrilladas pedemontanas en algún momento serán la continuación de la precordillera sur, así morfoestructuralmente. Bueno, justamente ahí es muy interesante por lo que mencionás, porque ahí intervienen, es necesaria la claridad de los conceptos de unidad morfoestructural o provincia geológica, estratigrafía, etcétera, ¿no? Porque desde el punto de vista estratigráfico, la precordillera, con su expresión morfotectónica, desde el punto de vista estratigráfico, continúa hacia el sur incluso hasta el bloque de San Rafael. Es decir, hay un ambiente, una evolución de ese terreno justamente de Cuyaña, que ha sufrido una evolución a lo largo de su historia geológica que es similar, y por lo tanto la estratigrafía es muy similar. Pero justamente pueden, digamos, no forman una misma provincia geológica, porque justamente la geodinámica de las placas ha hecho que el tramo cenozoico de la deformación sea distinto. Por eso no han tenido la misma historia, es decir, no son provincias geológicas, pero sí estratigráficamente son elementos comunes, digamos, tienen elementos comunes. Ahora, desde el punto de vista estructural, evidentemente el flat slab, como decís vos, la dinámica cortical hizo que esas unidades, todos los depósitos de subsuelo de la cuenca cuyana, están afectados por tectónica extensional e invertidos, pero como decía, no alcanzan a la superficie. Si esta dorsal de Juan Fernández no interrumpe su marcha hacia el sur, y si la precordillera sigue creciendo hacia el sur, evidentemente se van a esperar deformaciones. Es un corte bastante neto de la precordillera en el norte y, digamos, a la altura del río Mendoza hacia el sur, y dado por esta faja oblicua de la zona del río Mendoza, Tunuyán. Pero como digo, la estratigrafía es muy similar, y llamo la atención de que observaciones parciales en la sierra de la Anticlinal Barrancas, hacia el este, presenta toda una red de drenaje muy perturbada que es digna de estudiarse, porque realmente se observan, digamos, anomalías de drenaje muy importantes que están indicando toda esa deformación que está creciendo ahí hacia el este. Y Sí, bueno, sí, yo es una coincido. satisfacción lo que me dijiste respecto de la formación, te lo agradezco. No, no, por Adelante. favor, es un reconocimiento merecidísimo. Lo que te quería decir es que yo coincido con vos en que las serrilladas pedemontanas alguien debería agarrarlas porque son muy interesantes. Yo intenté en su momento, pero no me dio el cuero, como se dice mal y pronto. Pero es un lugar muy interesante. Yo vi cosas muy lindas en las serrilladas pedemontanas que la verdad que ameritan que gente se meta a ese desierto a estudiarlo. Claro. Es un lugar complicado como Las Peñas, así, o sea, es un lugar complicado de acceso, pero muy interesante. Sí, Y sí. una última cortita. Adelante. ¿Sabés si hay terremotos o mecanismos focales normales asociados con que se puedan asociar con esas fallas transtensivas que vos mostraste? No, allí no tenemos mecanismos focales que puedan indicar esa extensión. No hay terremotos y mecanismos focales vinculados. Eh, lo que sí hay mecanismos extensionales es en el borde sur de precordillera. Abundantes, justo en el borde sur, cuando, digamos, la losa subductada comienza a flexionarse, para volverse una subducción normal de 30 grados, allí se concentran bastante mecanismos focales de formación extensional. Eso sí te puedo decir.
Bueno, muchas Y, gracias, José. y te quería comentar que justamente al sur de las Cerrilladas, al oeste del bloque de San Rafael y al este, en el valle que queda al este de la cordillera frontal, ya terminó su tesis doctoral Analía Casa. No la presentó todavía, o sea, la presentó y está bajo jurado, digamos, Bien, pero ha obtenido justamente, le ha sacado jugo a ese desierto, digamos, ¿no? Y Carlos conoce bien esas estructuras oblicuas, la gente de San Juan ha trabajado en esas estructuras oblicuas, y ahí hemos aplicado, ella aplicó bastantes métodos geoeléctricos que abren luz acerca de estas estructuras oblicuas, de los conjuntos estructurales que las controlan, de la cinemática, de las reactivaciones, incluso se ha encontrado ahí depósitos que son datables, o sea que es una tesis que promete y seguramente en los próximos meses tu compañera una a alegría saber presentar que Analía entregó la sí, tesis. va a presentar su tesis. Bueno, un abrazo grande, José. Gracias, igualmente. Acá te dice Víctor, Silvana Españoto te comenta por chat que hizo una base de datos de mecanismos focales y que puede mirar qué hay por ahí, respondiendo a tu pregunta. Ah, bueno, excelente. Gracias, Yo te Silvana. quería preguntar también, Pepe, porque no lo he seguido, no sé si me acuerdo, en toda esta zona de San Bartolo, cuando ustedes ven esos, digamos, sectores transtensivos, ¿qué Sí. pasa con esas estructuras, digamos, transcurrentes hacia el sur? O sea, cuando vos tenés donde hicieron esos trabajos con la geoeléctrica ahí en la zona de Mercedes, ¿se sabe qué pasa con esa? O sea, ¿tienen continuidad esos rasgos? ¿Qué vieron? No, esos rasgos, digamos, van amortiguándose, los desplazamientos se van amortiguando y parecen ser segmentos de reactivación bastante, a ver si lo veo, bastante limitados. Ajá, Son depresiones más bien cortas, chiquitas. digamos. Ujú. Acá, ves que acá se termina, digamos. Acá hay una serie de estructuras en la zona de Agua de la Zorra, oblicuas, Ujú. importantes, pero no muestran, no hay actividad muy evidente, ¿no? Y estas estructuras, ves, acá están en guiones porque no prosiguen. Incluso estas fallas oblicuas de desplazamiento de rumbo, de rumbo noroeste, actúan, es toda una trama que generalmente lo que hace es interrumpir, segmentar los bloques, los interrumpe las fallas, es decir, actúa como una discontinuidad de tipo estructural en la propagación de los Ujú. segmentos. Eh, También debo decir que, digamos, hay un factor que no hay que desechar, que es el factor presencia de cuaternario en la zona montañosa. O sea, lo que nos indica a nosotros la deformación cuaternaria es cuando tenemos cuaternario, cuando tenemos en los bajos, y acá hay realmente pocos bajos, digamos, ¿no? Y aquí donde estamos viendo los bajos, bueno, acá no lo tenemos, por ejemplo, acá tampoco tenemos, pero en algunos de estos bajos se puede ver deformación cuaternaria. Así que hay un factor también digamos, cantidad de afloramientos, ¿no? Igualmente en el valle de Uspallata, que es un valle relleno de cuaternario, digamos así, no es tan evidente la deformación, si bien hay, no es tan evidente la deformación del cuaternario. Así que, digamos, es válido la observación de que parece concentrarse la deformación en estas, y que estas zonas oblicuas como que canalizan esta deformación, absorben gran parte de esa deformación y Ujú. Está reactivándola bien. durante el cuaternario. Está. Y digamos, el enfoque morfotectónico que vos usaste para subdividir la precordillera en norte, centro y sur, que Sí, me parece muy, muy bueno. Y ahora entiendo más lo de sur, porque yo más bien usaba austral tratando de asimilar a occidental, central y oriental, pero claro, ahora no recordaba lo de norte, centro y sur en función de hábitos morfotectónicos. sí. ¿Y cuál es la particularidad o la característica que vos
o las singularidades que vos usarías para definir la neotectónica de la precordillera norte, porque sabemos de la sector central de la precordillera sanjuanina, vos Sí. mostraste lo que pasa en la precordillera sur. ¿Cuál es tu observación o tu experiencia con la precordillera norte como unidad morfotectónica con estructuras neotectónicas? ¿O qué ves ahí? ¿Qué viste ahí? Claro, acá, digamos, en la precordillera norte, digamos, se nota esta influencia del basamento. Es muy importante. Y incluso haciendo este trabajo de las unidades morfotectónicas, descubrimos que gran parte de la deformación aquí tiene vergencia occidental, digamos, opuesta a la vergencia predominante en la precordillera centro y en la precordillera sur. Acá es muy importante la vergencia occidental, creo que está influenciada por estas estructuras que despiden, digamos, ramificaciones y que esta estructura indentante, ¿no? digamos, que debe estar controlando en gran medida la deformación. Acá podemos ver, bueno, acá nosotros ahí hicimos unas subdivisiones, pero vemos que hay zonas donde tiene mucha importancia las estructuras oblicuas, influenciadas seguramente por el basamento, y otras que no tanto, digamos, ¿no? Siempre son mucho más cortas. En estas estructuras hay abundante deformación hacia el este. Acá, digamos, la deformación cuaternaria principalmente se centra en reactivaciones de estas estructuras longitudinales. Yo voy a tratar en forma primitiva ir pasando, porque no manejo bien el Zoom, entonces no quiero meter la pata, pero quizás te pueda mostrar cómo funcionan las cosas por lo que hemos visto en la precordillera norte. Si bien no estudiamos todo el fallamiento cuaternario, mirá, esta sería la precordillera norte. Estos son bloques de basamento, como los bloques de Humango, la Sierra de Humango, el lineamiento Toro. Vemos que hay digamos, ya en la forma de la precordillera se nota una influencia del basamento. Cuando empezamos a marcar las fallas oblicuas, vemos la importancia de estas estructuras oblicuas. Cuando marcamos las estructuras longitudinales, estas se concentran principalmente en el borde occidental, longitudinales y nor-noreste. Y acá lo que tenemos son pliegues. Acá hay una serie de estructuras que se generan, digamos, la influencia del basamento se ve muy claramente acá, digamos, en cuencas, antiguas cuencas terciarias, digamos, que conservan los afloramientos terciarios muy desarrollados. Esta es la zona del Zapallar, y donde se ve la interferencia de estructuras. Por ejemplo, acá esta es la zona del Zapallar, estos son los afloramientos terciarios del Zapallar. Y se pueden ver marcando las líneas estructurales, las líneas de contorno estructural, uno puede ver distintos ejes de pliegues. Es una deformación, digamos, que superpuesta, que tiene la influencia, digamos, de la cinemática generada por la sierra de Valle Fértil y la cinemática generada por los corrimientos de emergencia oriental de la Sierra de la Punilla, ¿no? Pero lo que la gente de San Juan ha hecho varios estudios acá de reactivaciones, pero lo que recuerdo particularmente es en la Sierra de Punilla y en estas fajas norte-sur, digamos, longitudinales, reactivaciones en segmentos estructurales. Eso sí te lo puedo decir. Claro. Siempre me llamó la atención que ese indentor, ¿no es cierto? Como esa sintaxis, como dice Cobol, Rossello, Reistieta, uno esperaría encontrar cosas más, digamos, con mayor actividad cuaternaria que lo que realmente hay. Como uno mira ahí, son, como vos decís, son reactivaciones, hay veces digamos, de heterogeneidades previas, pero si uno mira la geometría, diría que el triángulo que se está intentando ahí tendría que tener, no sé, un frente orogénico o algo más ampuloso, y es como que la señal neotectónica parece
curiosamente débil. Sí. Siempre me llamó la atención, por eso me interesaba conocer tus comentarios al respecto. Pero bueno, está muy interesante lo que decís. Coincido con eso porque yo todo lo que visité, lo que revisé, estuvimos trabajando acá, bueno, incluso bueno, hemos encontrado, por ejemplo, acá hay fallas cuaternarias en el bolsón este Sí, de de Hawái. Hawái. Ujú. Se ven sobre el camino, que hay un camino que une, a ver si lo tengo acá, bueno, Hawái con la laguna, con una de las lagunas que se visita mucho, ahora no me acuerdo Con el la Laguna nombre, Brava. la Laguna Brava. En ese camino que une Hawái con Laguna Brava, cruzás escarpas y se ven también como escarpas de tipo de flexo deslizamiento, porque hay un Sí, sí, sustrato sí, ahí sí. terciario bastante Como inclinado. aflorante, sí, sí, sí. En Sí, ese hay camino, unos trabajos creo que de Laura Peruca, inclusive cuando habla del sismo de Hawái, y creo que la gente de la UBA, Patricia Ticcioli, también hicieron trabajitos que describieron algo de eso. Sí, 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 claro, ellos trabajaron mucho en el Hawái, en la zona de sí, Hawái, sí, Tierra sí. del Toro, etc. Ujú. Esto es muy interesante desde el punto de vista tectónico porque esto es una depresión que tiene miles de metros de terciario. Sí, 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 Y sí. lo que yo presumo que hay que redefinir y estudiar, acá está la tesis de licenciatura del doctor Ramos, y lo que presumo que hay que estudiar bastante esa deformación porque ahí se ve una tectónica, se infiere una tectónica extensional reactivada. Es decir, muchas de las Ujú. fallas que han sido dadas como fallas inversas son, en realidad, están poco estudiadas y he visto evidencia de fallamiento normal, digamos, y que podría explicar estas cuencas como cuencas, digamos, de tipo trastensivo. Pero bueno, acá este terciario, que está deformado, como respuesta a los acortamientos, se generan estos deslizamientos interestadales que están marcando las fallas estas que cruzan el camino. Pero evidentemente no es la espectacularidad que tenemos ahí en Las Peñas, ni nada de eso, son Claro, escarpas. claro, Escarpas y claro, claro. fortificaciones, pero también la zona tiene bastante difícil acceso, por lo cual no es tan fácil, digamos, Hay estudiar, mucho ¿no? por conocer y por Sí, estudiar, sí, sí, sí. pero es muy interesante, es muy espectacular, además del colorido de esa zona, es muy, muy lindo trabajar ahí. Bueno, nuevamente agradecemos mucho la didáctica charla. Acá decía también Silvana Españoto por el chat que encontró el trabajo de Silvana Nassif del 2013. Hay reportados unos mecanismos normales en la zona que estábamos charlando. Ah, sí, qué interesante. Bueno, estaría bueno que me pase la información porque es muy interesante cuando la geofísica corrobora las observaciones de superficie. Silvana, vos tenés el mail, ahí está el mail de Pepe en los mails grupales, así que si quieren comunicarse, ahí quedan en contacto. Bueno, nos fuimos de la hora, pero yo creo que en muy buena, digamos, aprendiendo muchas cosas interesantes, así que nuevamente, Pepe, muchísimas gracias por tu aporte y por contarnos todas estas cosas. Al resto de la gente, perdón, acá hay digamos, liberamos a la gente que quiera desconectarse, pero aquellos que todavía tienen pilas, y vos, Pepe, si no de abusar de tu No hay predisposición, problema. acá hay una pregunta que tiene Andrés Richard para vos. Adelante, Andrés. Perdón por la hora. Bueno, agradecer, José, en principio todo el trabajo que han hecho ahí, tratando de armar y darle sentido al rompecabezas que es ahí la Precordillera Sur. Tengo una duda puntual sobre la falla o el corrimiento de ese Vizcacheras, Sí. porque en realidad entender, quizás lo mencionaste, pero en algún momento mencionabas que había estructuras normales que estaban reactivadas parcialmente, em, pero no sé, creo que esta no sería el caso. Em, ¿Cómo se explica esa extensión en ese sector? Creo que lo Bueno, mencionabas como una transtensión también. claro, claro.
La interpretación es que, digamos, es una curvatura divergente, lo que se llama una curvatura divergente. O sea, estas fallas, estas curvaturas, cuando hay una componente de desplazamiento de rumbo, se localiza la divergencia. Es bastante, digamos, asociada a esa, por lo menos nuestra interpretación, ¿no es cierto? Está muy desarrollada, es una zona de hundimiento, la falla normal se ve claramente, la hemos fotografiado, hemos medido allí su geometría, y no hay duda que es un fallamiento normal, pero evidentemente es un fallamiento normal vinculado a esa curvatura divergente, o sea, a un desplazamiento de rumbo a lo largo de la falla principal, y que conduce en esta curvatura a generar espacio, y ese espacio que es libre se produce un hundimiento. Esa sería la falla manantial. Estamos hablando, a ver si hablamos de lo mismo, la falla cerro manantial, que sería las curvaturas estas divergentes que hablé al final. Sí, sí, es una... ahí también Harrington tiene como una interpretación de esa falla. Y a mí me llama la atención porque cuando armamos el modelado de la sierra, esa falla parece tener una continuación al norte con mucho rechazo, pero es complejo y creo que merece una discusión aparte. Sí, Pero sí, 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 es una falla que hacia el norte se bifurca en una falla transversal u oblicua que se conecta claro. con la zona de las peñas. Ajá. Y ahí se ve claramente en los trabajos de YPF, en los mapeos de YPF se ven fuertes desplazamientos, pero en general esta estructura cuaternaria no había sido observada. No sé, los trabajos de Harrington, ¿a cuál te referís? ¿A la hoja geológica? Sí, la hoja en realidad es como que conecta, ahí se pierde un poco el trazo, pero hay un fallamiento Santa Clara, creo que es. Sí, Santa Clara me parece que lo menciona, que se Sí, conecta ahí con esas estructuras más al sur. claro, claro, sí. Em, nosotros hicimos con posterioridad, tenemos dos hojas geológicas al 100.000, la hoja Ujú, Uspallata y la hoja Yalguaraz, que sí. y bien son informes que no se han publicado, están a disposición en el Servicio Geológico. Y Ujú, ahí podés completar la información, digamos, o actualizar la información de Harrington, ¿no? Al menos en su borde, el borde occidental, ¿no? sí, de la hoja de Harrington. sí, 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 pero coincido con vos que es bastante compleja la estructura. es un complejo y creo que vamos a tener que afinar el ojo ahí. Así que agradecerte por todo el Bueno, trabajo que han hecho. muchas gracias a vos por... Bueno, muy bien. Muchas gracias nuevamente, Pepe. Gracias a Bueno, todos los participantes también. Retomamos el lunes, entonces vamos a terminar el pedacito que nos queda de precordillera oriental. Y la semana que viene les recuerdo que arrancamos con toda la parte de ejercicios, así que vamos a ir indicando si hay voluntarios para discutir primero y si no vamos a ir asignando el orden. Había visto una mano levantada, pero no la veo más. Así que bueno, dejamos acá. Muchas gracias, Pepe. bueno, Y gracias Carlos y a obviamente todos. que estás invitado a seguir participando, como todos los demás expositores, en la medida de tus tiempos en las otras actividades del curso.